Cito solamente una idea de Orwell, que era el más a la izquierda de los tres, el que luchó en España con el arma en la mano en el lado republicano. Él, después de sus experiencias en España, después de sus estudios sobre la Unión Soviética y sobre la Alemania y la Italia fascistas, llegó a la conclusión, que no es una conclusión popular ni muy difundida, de que el mal menor de las democracias occidentales es preferible a esas ideas que levantan tanto entusiasmo, pero que no conducen en el fondo y a largo plazo a nada nuevo. Ustedes, estimado público, que son muy jóvenes, no se pueden imaginar la enorme popularidad que tuvieron Hitler y Mussolini, por ejemplo, en la extrema derecha en la primera mitad del siglo XX. Es algo realmente asombroso como sociedades relativamente cultas y educadas, como la alemana y la italiana y muchas otras, la húngara, la eslovaca, muchas otras, votaron realmente en forma libre, espontánea, por la elección de regímenes totalitarios. Entonces, ese es un tema realmente que ha preocupado a estos tres. ¿Cómo puede ser que la gente actúe como ovejas? En la novela de Orwell, La rebelión en la granja, el contingente animal más numeroso, que viene a ser la realidad el contingente humano, social más numeroso, son las ovejas. Y las ovejas no tienen opiniones propias, no tienen programas, no desarrollan ideas propias y no se dejan manejar fácilmente por los cerdos, que son en esta novela los animales más inteligentes o los más astutos. Es también una novela que nos muestra algo que nos toca directamente a nosotros, es el triunfo repetitivo de la astucia práctica sobre la inteligencia creadora. Dicho en otras palabras, nosotros vamos a estar como filósofos siempre sometidos al dominio de políticos que dominan la astucia, el arte de manipular conciencias, porque nosotros lo que tratamos es de esclarecer problemas, y eso no atrae gente, lamentablemente, o muy poca. Yo sé, es una perspectiva muy negativa, pero no se me ocurre otra. Si no hay ninguna pregunta más, estimado público, veremos muy rápidamente el inicio del Estado Nacional Moderno. Estado Nacional Moderno es un sintagma que aparece, por ejemplo, en la definición de este programa, Modelos de Estado, Estado Nacional y Estado Plurinacional. Por lo tanto, debemos dedicar un espacio de tiempo a la formación y a las características actuales de los estados modernos, de los estados nacionales modernos. Les he puesto en la pizarra, estimado público, 5 casos de estados nacionales modernos relativamente exitosos. Un caso absolutamente clásico, que es el desarrollo de Francia, y otro que nos toca más cerca por la colonia, que es el desarrollo de España. Además, el caso de Suiza, que es un estado plurinacional que en algo vagamente se parece al caso boliviano. Entonces, son simplemente 5 casos que, estimado público, espero mostrarles rápidamente la complejidad del problema y al mismo tiempo la dificultad de explicar el nacimiento y el desarrollo del Estado moderno mediante ideologías simplificadoras. No solo el marxismo, sino muchas teorías que a partir del siglo XVIII y XIX se han hecho populares
han tratado de explicar la existencia del Estado moderno mediante los factores que los he puesto a la extrema derecha. O sea, la creación de un mercado unitario, un régimen político-social que abarque, que sea uniforme en todo el territorio, el ascenso de la burguesía, el paso de una sociedad premoderna, agraria, etcétera, a una moderna urbana. Pero todas estas teorías están bien, obviamente, sirven para explicar algunos puntos, pero es muy difícil que se las pueda aplicar sin más a los casos concretos. Estimado público, veremos, porque lo mejor es siempre ir a los detalles, es decir, a los ejemplos concretos, veremos muy rápidamente cómo ha sido el surgimiento del primer Estado nacional moderno, que ha sido Francia. Aquí les he puesto la fecha, el año 498 después de Cristo, o sea, poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que ocurrió en 476, se funda un Estado que todavía existe, más o menos con el mismo nombre, con la misma capital, París, lo mismo, y con una tendencia centralizadora desde el primer momento. Por eso se podría suponer que Francia ha sido el modelo para el surgimiento de los estados nacionales modernos y el caso más clásico. Pero vamos a ver que todo esto siempre es más complicado de lo que parece a primera vista. Les contaré muy rápidamente porque me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, que aquí se sabe muy poco sobre el surgimiento de los estados nacionales. Es decir, pudiendo equivocarme muy fácilmente, creo que en la secundaria, etcétera, en las clases de historia, la gente, los alumnos no aprenden cosas serias sobre este fenómeno. El Imperio Romano de Occidente, capital Roma, Ravenna, colapsa totalmente en 476, con lo cual termina la llamada Antigüedad Clásica y empieza la Edad Media, 476. Los bárbaros germánicos, llamados así por los romanos, invaden el Imperio Romano desde el norte y desde el este. Los germanos, los bávaros, los anglos, los sajones, todos estos grupos que de alguna manera pertenecen a la gran familia germánica tienen éxito en destruir las defensas del Imperio Romano. Ellos ocupan las mejores tierras del Imperio Romano y establecen estados más o menos similares a los que han existido hasta el día de hoy. O sea, es después de la disolución del Imperio Romano de Occidente que aparecen estados que hoy todavía subsisten con el mismo nombre: Polonia, Hungría, Suecia, Dinamarca, Francia, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que las cosas en la realidad siempre son más complejas de lo que una teoría puede explicar. Toda teoría, lo mismo que hago yo aquí, es una simplificación de un mundo complejo. Nosotros no podríamos comprender el exterior, no podríamos comprender a otras personas, no podríamos comprender prácticamente nada si no simplificamos un poco. Pero esa simplificación inevitable tiene que estar controlada por datos empíricos, por contrateorías y contraopiniones, en fin, tiene que estar de alguna manera enriquecida por el debate científico e intelectual.
Francia, estimado público, es la tierra de los francos. Franco significa sincero, honesto. Ellos mismos, estos bárbaros germanos, llamados francos, tenían una opinión muy buena de sí mismos. ¿No es cierto? Si se llaman a sí mismos los francos, los honestos, los que no dicen una mentira, etc., dan a entender que en comparación con otros pueblos, con otras naciones, ellos son más honestos, más francos, más sinceros que otros. Todos los pueblos del mundo tienen una opinión muy buena de sí mismos. Por ejemplo, hay un estado actual en el África que está justamente ahora en disolución. Burkina Faso significa la patria de los hombres honestos e íntegros en el idioma Mosi, que es la tribu, la etnia principal de Burkina Faso. Y así la mayoría de los pueblos tienen de sí mismos una opinión excelente. Pero los francos seguramente han sido algunos de los pueblos con una autoimagen muy buena. Y esa autoimagen muy buena se debe a que desde un comienzo en el siglo V, o sea, cuando el Imperio Romano se hunde, ellos organizaron un reino relativamente estable que perdura hasta hoy. En 498 pasa algo en Francia, 500 años antes que en Hungría, en Polonia, en Rusia, etc. Una cosa doble que es muy importante para comprender el Estado moderno. Se vuelven sedentarios y se cristianizan simultáneamente. Los bárbaros germánicos, estimado público, hasta el siglo V, VI después de Cristo, no tuvieron jamás un centro urbano, una ciudad, ni siquiera una aldea. Si uno pregunta, por ejemplo, en Alemania, donde yo he vivido, cuáles son los monumentos históricos más antiguos que hay, son o monumentos romanos en el oeste y en el sur de Alemania, o monumentos medievales posteriores al proceso de sedentarización de los bárbaros germánicos. No hay nada anterior, no hay una capilla, un templo, una manifestación religiosa en arquitectura, absolutamente nada de los antiguos germanos. Se sabe por la tradición oral que tenían tales dioses, Odín, el paraíso Valhalla y todo eso, pero no existe ninguna representación artística, arquitectónica, ningún monumento que nos muestre algo de esa cultura germánica. Tampoco tenían alfabeto, etc. Una curiosidad, Dígame. Wagner ha tratado de rescatar algo de la... Sí, claro. Richard Wagner, el gran músico de ideas al principio izquierdistas, luego nacionalistas, es el principal compositor de ópera en Alemania y es una figura que siempre ha interesado tanto a intelectuales de la derecha como de la izquierda. Hitler era un fanático admirador de las óperas wagnerianas, pero también muy distinguidos intelectuales de la izquierda eran wagnerianos. Es decir, un fenómeno muy interesante. Se debe a la magnífica calidad musical de su obra. Él ha tratado de revivir, es decir, a producir una especie de renacimiento artificial de esas leyendas alemanas que solo existían en la tradición oral. Tal vez si usted ha escuchado la ópera Tannhäuser o el Anillo de los Nibelungos o otras óperas de Wagner, por ejemplo Parsifal, etc., son todas, no todas, pero la inmensa mayoría son obras que tratan de mostrar la grandeza de los pueblos germánicos, no contaminados por esa horrible civilización urbana,
racionalista, etcétera, de los romanos. Él era un antirracionalista, un amigo de Friedrich Nietzsche, un hombre que trató sobre todo de poner el valor de la etnia germánica sobre todas las cosas. Y por eso es una música, a mí personalmente no me gusta, es una música retumbante, es una música poderosa, claramente militar, porque los germanos tenían la fama bien ganada de ser luchadores increíbles, de ser soldados muy buenos. Y ese espíritu militar soldatesco, ese espíritu realmente de lucha y de sacrificar la vida por un ideal o por un jefe, eso es lo que Wagner ha producido con su gran música. Gracias. Estimado público, en 498, 500 años antes que Polonia, Hungría, los otros estados, el rey de los francos de entonces, que tenía el jefe de los francos, el caudillo, que tenía el hermoso nombre de Clodoveo. Este Clodoveo decide bautizarse, decide volverse sedentario, elige Lutecia, que es ahora París, como capital y ordena la cristianización de todos sus súbditos. Exitosamente, todos se vuelven cristianos. Y al mismo tiempo, y esta es una idea para que vean ustedes que complica el esquema que podríamos llamar marxista de la Constitución de Estados Nacionales, él construye un reino muy exitoso. El reino de los francos se expandió muy rápidamente a lo que ahora es Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el oeste de Alemania, Suiza, etc. Muy exitoso su reino, con muy pocos soldados. Era realmente un jefe militar extraordinariamente exitoso. Él construye su modelo de Estado basado en la convivencia con la población galo-romana, la que podríamos llamar la que estaba asentada ya hace siglos en esa rica provincia. Galia, lo que ahora es Francia y parte de Bélgica, etc., era una de las provincias o la provincia romana más rica, los mejores suelos, etcétera, etcétera. Entonces, este Clodoveo, en lugar de pasar por las armas a los vencidos, a los galorromanos, en lugar de pasar por las armas, decide convivir con ellos. Lo cual no está mal como idea, ¿no es cierto, estimado público? Lo usual en esas épocas era liquidar a los vencidos o esclavizarlos. Clodoveo llega a un acuerdo tácito, no es un acuerdo escrito, con la población galo-romana. Se respeta 2/3 partes de todas las propiedades urbanas y rurales de los galo-romanos. Y cada galo-romano debe entregar solo 1/3 de sus propiedades a los invasores francos, a los invasores germánicos. Además, es tan grande la influencia de estos galo-romanos que ellos imponen 2 cosas a largo plazo: el idioma y la religión. Los francos originalmente, como todos los germanos, eran paganos, creían en esos dioses terribles. Odín, dios de la guerra. Érica era una de las diosas poderosas, esas valquirias a caballo que mataban gente sin asco. Sí, Brunhilda, Érica, etcétera, etcétera, Gudrun, etcétera. El imperio franco se consolida rápidamente, el primero de todos, es muy anterior a España, Inglaterra, a todos los otros estados nacionales, por esa idea de una convivencia pacífica con los vencidos.
Y como los vencidos son obviamente la inmensa mayoría de la población, ellos, como les decía, los vencidos logran imponer la religión y el idioma a los vencedores. Al poco tiempo, ya en el siglo VII, los francos no hablaban su idioma germánico y todos ya eran cristianos. Dos detalles más para no aburrir a ustedes sobre el desarrollo de este curioso país llamado Francia. En el año 60-70 más o menos, surge un caudillo militar extraordinariamente exitoso llamado Carlomagno, o en la estadística oficial francesa Carlos I como rey. Él se llama, o se lo ha llamado Carlomagno, o sea, el gran Carlos, porque él se hizo coronar emperador por el Papa. Él conquistó la mitad norte de Italia, conquistó a lo que ahora es Alemania, venciendo y cristianizando a los sajones, a los bávaros, conquistó Hungría y una parte de España que estaba ocupada por los musulmanes, lo que ahora es Cataluña. No hay duda que era un tipo muy exitoso militarmente. Pero a nosotros nos interesa el modelo de Estado que él crea. Carlomagno, en primer lugar, confirma el derecho de los galorromanos a 2/3 de tierra y propiedades. Lo confirma. Y segundo lugar, elimina las diferencias entre vencedores y vencidos. Y declara que todos son hijos suyos. No sé qué les parece esta idea. Él era un tipo de más o menos de tendencias paternalistas, nunca hizo ejecutar a nadie, etc. Realmente un rey ejemplar. Y entonces él llega a ser amado por sus súbditos, por los vencidos. Además, como es coronado emperador de Occidente por el Papa el día de Navidad del año 800, él tiene naturalmente un prestigio enorme. Y lo más importante para nosotros, estimado público, es que él crea práctica, o no crea, digamos, él codifica el sistema feudal que durante 1000 años, hasta la Revolución Francesa, va a ser predominante, que es la división de la población francesa en por lo menos 3 estratos, no 2 como creyó Marx, señores contra siervos de la gleba, como se puede leer en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista se dice que la historia universal siempre ha sido una lucha de clases entre 2 grupos: patricios contra esclavos en el Imperio Romano, señores feudales contra siervos de la gleba en la época feudal, burgueses contra proletarios en la época capitalista, etcétera, etcétera. Carlomagno define la estructura social en 3: los guerreros, los intelectuales, por eso a nosotros nos debería gustar Carlomagno, los sacerdotes, los escribas, los universitarios, etc. Vuelvo sobre ese tema ahora mismo. Y en último lugar, la masa de los campesinos. Él es el creador de las llamadas escuelas catedralicias y palatinas, o sea, las escuelas adosadas a las catedrales y a los palacios del rey, palatino, palacio. Estas escuelas son claramente el antecedente de las universidades. O sea, ya por el año 790 ya existían varias escuelas catedralicias de acceso libre, incluyendo mujeres, en el imperio de Carlomagno. Él, y eso nos une a nosotros, él llama como principal asesor, lo que podríamos ahora llamar un primer ministro, es decir, el que se encarga de administrar las cosas cotidianas, a un intelectual que ha pasado a la historia de la filosofía, Alcuino de York,
que además no era francés ni nada por el estilo, era lo que ahora se llamaría un británico. Alcuino de York llega a ser su mandamás, su hombre de confianza, y es bajo la influencia de Alcuino de York que Carlomagno crea un sistema de educación superior. Imagínense ustedes lo que era Europa en el siglo VII. Era, estimado público, el caos completo. Muchas etnias todavía se movían. Es decir, los germanos, los eslavos, los pueblos bálticos todavía estaban en movimiento. Y cuando estos pueblos se movían, a veces arrasaban ciudades o se dedicaban al pillaje. Nosotros aquí tenemos una opinión muy positiva de los escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. Pero durante siglos estos vikingos se han ocupado exclusivamente del pillaje de otras poblaciones, o sea, del saqueo de otras poblaciones. No ocupaban territorios, sino llegaban a una ciudad, la incendiaban, mataban a los varones, tomaban a las mujeres como esclavas y robaban lo que podían. Lo han hecho durante siglos. Y ahora son unos pueblos pacíficos, amantes de la emancipación femenina, etcétera, etcétera. Para que vean ustedes cómo el ser humano va cambiando y lo difícil que es establecer mediante una teoría determinista, como la marxista, cómo va a ser el futuro de un grupo humano, porque ahí sí que hay muchos factores imponderables que no pueden ser adivinados anteriormente. Doctor, perdón, y hasta el día de hoy a mucha gente les molesta el término, ¿no?, de civilizados. O sea, cuando se habla de civilización o civilizarnos, o sea, hasta el día de hoy con las corrientes de coloniales, las teorías colonialistas, no se toma como un peyorativo, ¿no? Sí, pero era un término, civilización tiene que ver con civitas en latín, con ciudad. Y no hay duda que Carlomagno dijo una gran frase. En lugar de la vida en el campamento militar, con lonas que a veces no protegían bien de las terribles lluvias. En Europa llueve casi todos los días, es un continente muy, muy húmedo. Con lonas y viviendo mal y en el medio del barro, la vida en las ciudades es realmente una bendición. Y ese es el proceso, según Carlomagno, de civilización. O sea, convertir a sus guerreros, que en época de paz se dedicaban a los rebaños de vacas, caballos y esas cosas. Vivían con gigantescos rebaños los francos, como los otros hermanos. En lugar de eso, convertirlos en habitantes de ciudades. Ese es, según Carlomagno, el proceso civilizatorio. Estimado público, ese es el primer Estado nacional moderno. Además, porque se consigue una unificación en el plano legal, se establecen algunas leyes generales para todo el dominio del emperador Carlomagno, una sola religión, la cristiana, y una sola lengua, que es el francés actual. El francés es el primer idioma que se separa del latín macarrónico, o sea, del latín de los soldados, el latín vulgar. Ese latín vulgar es la base del francés, del español, etcétera, etcétera. Pero el francés, que es el que más se ha separado de los otros, es el más antiguo. Por eso es para nosotros algo extraño, porque realmente se separó muy temprano del latín. Vamos a ver este problema al ver ahora mismo Inglaterra. Estimado público, por razones de tiempo lo vamos a hacer a toda velocidad. Inglaterra era una provincia del Imperio Romano. En los del siglo I al V, o sea, estuvo más de 400 años en manos de los romanos, era una provincia relativamente pobre.
no es esa Inglaterra gloriosa de la revolución industrial, del dominio colonial del mundo, etcétera, etcétera, sino que era una provincia bastante pobre y algo deshabitada. Cuando los romanos, vencidos por los germanos, tienen que abandonar la isla, Inglaterra es ocupada por sajones y anglos. Los anglos son los que dan el nombre del país, Inglaterra. Todavía no hay Gran Bretaña. Y lo interesante de esta Gran Bretaña es que recién se empieza a unificar, o sea, a convertirse en lo que posteriormente es un Estado nacional. Ahí he puesto algunos datos, en el año 1066. ¿Cuándo ocurre lo siguiente? Como he visto que tienen ustedes algunos intereses literarios, me permito aconsejarles un cuento de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges en un cuento ha descrito la trágica historia del último rey anglosajón, Haroldo. Este rey, el último propio del país, un anglosajón, que hablaba un idioma parecido al alemán, no hablaba el inglés actual, anglosajón, que es un idioma que ha estudiado Borges. Este Haroldo, en una famosa batalla, vence totalmente a los vikingos. Como les decía a ustedes, los vikingos se dedicaban al pillaje y habían asediado muchos pueblos de Gran Bretaña y hasta habían establecido brevemente un dominio sobre la isla. Haroldo los vence totalmente y él cree que va a crear un estado anglosajón sólido, nacional, fundado en las tradiciones de los anglosajones y en la lengua de los anglosajones. Eso es lo que él dicta a su secretario. El rey era analfabeto, obviamente, como la mayoría de los gobernantes en esa época muy temprana de la Edad Media. Él dicta eso el día del triunfo. Y ahora viene la ironía de la historia que cuenta Borges. Esa misma tarde, después de dictar esa especie de testamento, después de vencer totalmente a los a los vikingos en la batalla, en la famosa batalla de Stamford Bridge, ese año 1066, él recibe la noticia de que otro contingente vikingo, no, pero totalmente diferente, los normandos, han desembarcado en el sur de Inglaterra. Entonces este pobre hombre tiene a su ejército ya cansado. Ha sido una batalla durísima, la de Stamford Bridge en el norte de Inglaterra, que es York. Él tiene que llevar esas tropas a toda velocidad hasta la costa sur, hasta la costa meridional de Inglaterra, para hacer frente a los normandos, que es el nombre de los vikingos que se habían establecido provisionalmente en el norte de Francia, lo que se llama la Normandía. Y estos normandos, como se los conoce, pero se habían urbanizado, sedentarizado tan profundamente que al cabo de pocos años relativamente hablaban francés, no hablaban su idioma original, que era seguramente danés o sueco. Guillermo el Conquistador se llama el jefe de esta etnia, y este tipo conquista todo lo que hoy es Inglaterra, con la excepción de Escocia y Gales, y establece un régimen unitario, una sola ley, una sola religión, un solo rey y un sistema jurídico uniforme en el país. O sea, realmente es un paso adelante al Estado moderno, al modelo de Estado que hoy conocemos. Tal vez para pequeña sorpresa de algunos de ustedes, si ustedes se fijan, en Wikipedia lo pueden ver en un instante y gratis, si ustedes se fijan en el escudo nacional británico de hoy, van a ver que ese escudo tiene 2 inscripciones. Y esas 2 inscripciones
no están en inglés, ni en anglosajón, ni en latín, están en francés. Porque el dominio de estos normandos, que eran vikingos, porque hablaban francés, fue tan grande y duró tantísimo tiempo, hasta que vino la dinastía Tudor recién en el siglo XVI, que realmente durante siglos en la Gran Bretaña el idioma de los juzgados, de las universidades, de la corte sobre todo, era el francés y no el inglés. Entonces es por eso que los dos grandes lemas del escudo nacional británico hasta hoy son palabras en francés. Honi soit qui mal y pense, maldito sea quien mal piense. Y el otro lema, Dieu et mon droit, Dios y mi derecho. Estimado público, lo más interesante para el estudio nuestro es lo que pasa en 1215, que ha anotado aquí la fecha de ustedes, 1215. Uno de estos reyes que pertenecía a esa dinastía francesa y que solo hablaba francés, nunca habló otro idioma, Juan sin tierra, así la historia lo ha denominado este pobre hombre, que no era mal rey, simplemente tenía mala suerte en la vida. Juan sin tierra pierde una serie de batallas y los nobles aprovechan para obligarlo a aceptar una capitulación. Cerca de Windsor, que se puede visitar hoy, es un hermoso lugar, en 1215 los varones consiguen del rey la emisión de la llamada Magna Carta Libertatum, o sea, la Carta Magna de las Libertades, que es la primera constitución escrita en Europa Occidental. Y como Gran Bretaña hasta el día de hoy no tiene constitución escrita, sino tiene una acumulación de documentos históricos que tienen el valor de una constitución, esa Carta Magna de 1215 es parte de los estatutos constitucionales hasta el día de hoy en Gran Bretaña. Y es moderna porque establece dos cosas muy interesantes que no existían, o por lo menos no se habían solidificado en esa época: la instauración de un parlamento permanente y luego el derecho de los ciudadanos de ser oídos y respetados por el rey y sus agentes, por ejemplo los agentes judiciales. Según la Carta Magna, ningún súbdito puede ser condenado si no ha sido oído por un tribunal pertinente. Claro, era un derecho muy injusto si lo comparamos con términos actuales. Un noble que había cometido un asesinato solo podía ser juzgado por un tribunal de nobles. Un comerciante solo por un tribunal de comerciantes. Claro, y los nobles entre sí no iban a ser demasiado duros, ¿no? Entre sí. Normal, hay una solidaridad de clase. Pero vale, no te gusta. Sí, esta institución jurídica que tiene, ¿no?, este antecedente 1215 ha evolucionado, y en nuestra constitución política del Estado se plasmó como el habeas corpus, ¿no?, que justamente traiga del cuerpo, que es la garantía, ¿no?, a tu libertad corporal. Sí. Y actualmente, en la Constitución del Estado Plurinacional es la misma institución, simplemente que se le ha cambiado el nombre por la Acción de Libertad. Sí. ¿No? Entonces yo considero, ¿no?, que nosotros estamos imbrincados, ¿no?, por instituciones modernas, pero no tenemos la conciencia de la importancia, ¿no?, de cómo han evolucionado estas instituciones jurídicas para la garantía de nuestras libertades. Gracias, señora Rivera. Vamos a anotar su participación. Un segundito.
Por favor, señor García. Tengo una duda. Evidentemente ha habido una estrecha conexión de Inglaterra con el continente, pero se suele considerar a Inglaterra, ellos mismos se suelen considerar también como algo que son parte de Europa, pero son una isla. Hay una isla, ¿no? Y algo que me parece es que generalmente se suele considerar que Inglaterra tiene una tradición jurídica, no sé si independiente o que se ha separado mucho del derecho romano. No sé hasta qué punto realmente es una tradición diferente o ha tenido algún contacto sobre todo con el derecho romano. Tiene usted razón, señor García, es la tradición del derecho consuetudinario, que todavía en Gran Bretaña es parte de los códigos legales. O sea, los antecedentes definen la decisión de los jueces en el presente. Los jueces, por ejemplo, en casos muy normales, derechos de pesca en ríos y lagos, sino que he visto en la prensa hace poco, no emiten su fallo de acuerdo a un código aceptado por todos, sino que emiten su fallo de acuerdo a antecedentes, lo cual tiene ventajas y desventajas, como todo derecho, Lo más interesante en este caso es la institución de un parlamento permanente, un parlamento diferente del Senado romano. El Senado romano era una institución que mezclaba los derechos hereditarios de las grandes familias de la aristocracia romana con miembros elegidos, la mitad del Senado, por meritocracia. Todos los excónsules, excuestores, etcétera, automáticamente pasaban al Senado romano. En la Gran Bretaña, desde 1215, existe un parlamento de 2 cámaras, y ese parlamento hasta el día de hoy ha conservado los nombres de origen. Una cámara alta, llamada la Cámara de los Lores, o Cámara de los Señores, y una cámara baja, llamada la Cámara de los Comunes, exactamente así hasta el día de hoy. La Cámara de los Comunes es una cámara de elección popular. La Cámara de los Lores actualmente es una cámara meritocrática. Es la potestad del rey, del monarca, de nombrar a los miembros de esta Cámara de los Lores. Por ejemplo, el sacerdote islámico más importante, el rabino judío de rango superior, los pocos obispos católicos, todos los arzobispos anglicanos, todos los portadores de un premio Nobel, escritores importantes están en esta cámara alta, y una fracción de la cámara, igual que en el Senado romano, son miembros de las viejas familias aristocráticas. Entonces, tenemos la ventaja de un régimen mixto que ha sido desarrollado por Aristóteles, o sea, un país que tiene como modelo de Estado una monarquía, las 3 formas puras del gobierno según Aristóteles, una monarquía, una aristocracia, hoy diríamos una meritocracia, y una democracia, la Cámara Baja elegida por la votación popular. El gobierno, el primer ministro, o sea, la parte ejecutiva, es elegida solo por la Cámara de los Comunes. Pero toda ley todavía hoy en la Gran Bretaña tiene que pasar para su aprobación por la Cámara de los Lores. Como ven ustedes, la modernidad, estimado público, tiene elementos institucionales y jurídicos muy importantes que no pueden ser, uso una palabra marxista muy popular aquí en Bolivia, que no pueden ser subsumidos bajo los criterios, formación del mercado, de la burguesía, etcétera, etcétera, de origen marxista. Porque evidentemente el Estado Nacional Británico, que también es uno de los más antiguos, realmente tiene rasgos importantes de modernidad que no necesariamente tienen que ver con la parte económica. En 1225 no había ninguna idea
de producción burguesa, comercio exterior, nada de eso, estimado público. Inglaterra era un país absolutamente agrario, un país que se dedicaba, eso sí, exitosamente, a la producción de trigo, ovejas y vacas. Sí, de eso vivían bastante bien. Además, una población siempre mucho más reducida que en Francia. Recién a partir del siglo XIX, cuando Francia fracasa con las guerras napoleónicas, es que Gran Bretaña se convierte en la primera potencia mundial. Y el último detalle que les puedo contar, mejor dicho, dos detalles más que nos muestran cómo avanza ese Estado Nacional moderno en Gran Bretaña. Aquí se sabe poco que entre 1642 y 1648 hubo una guerra civil durísima en la Gran Bretaña. Y esa guerra civil terminó con el triunfo de lo que hoy llamaríamos la izquierda, el Parlamento. El Parlamento derrotó a los ejércitos reales, tomó preso al rey en ejercicio, que era Carlos I, le hizo un juicio sumario y lo decapitaron. Sí. Es el primer caso en la historia de Europa Occidental en que un gobernante es ejecutado después de un juicio público, lo cual naturalmente significó un enorme debilitamiento de la figura de la monarquía. Si vemos a un rey decapitado, naturalmente no le tenemos mucho respeto a la institución. Ahora, en la historia realmente, como todo es muy complejo, Carlos I ha pasado a la historia como el gran protector de las artes. Es decir, Rubens, Van Dyck y otros conocidísimos pintores, músicos, etc., han gozado de la protección de Carlos I. Pero en la política él realmente se equivocó. Él pensó que la mayoría de la población lo iba a apoyar y no fue así. La población apoyó al Parlamento en su lucha contra el rey. Ahora, no duró mucho. En 1649 lo decapitan a Carlos I y se establece una república. Gran Bretaña, estimado público, durante 11 años ha sido una república. Ahora, el gobernante de esa república, el Lord Protector, como él mismo se llamó, Oliver Cromwell, fue tan cruel, fue realmente tan brutal, que la misma población que lo había encumbrado tuvo que destituirlo. Pero Cromwell no se fue a la hoguera después. No, murió en su cama. No. Tuvo la buena suerte, antes de que la rebelión triunfe, de morirse por muerte natural, y le dejó el gobierno a su hijo, y su hijo, que eran, esas cosas no sirven, porque él trató de instaurar lo más típico, una nueva dinastía. Y el hijo no estaba preparado ni tenía ninguna habilidad, así que chao. Se restauró la monarquía, pero se restauró con el predominio del Parlamento. Poquito después, en 1688, fines del 88, comienzos de 1689, estalló la Revolución Gloriosa. Los británicos la llaman gloriosa porque fue una rebelión pacífica. Esa Revolución Gloriosa de 1688 instauró algo moderno, el régimen parlamentario de gobierno. Y, estimado público, no hay duda de que es un hito, o sea, una piedra angular importante en la construcción del Estado moderno, el que haya un régimen parlamentario, o sea que el rey es solamente una figura simbólica. Desde 1688 los reyes en Gran Bretaña reinan, pero no gobiernan, no tienen ninguna facultad, por ejemplo, de emitir leyes, imponer impuestos, absolutamente nada. Se les mantiene como figuras simbólicas, con mucho dinero,
mucha pompa, etcétera, pero con nula posibilidad de actuar en la política. Y ese compromiso es un compromiso político-ético que no tiene que ver necesariamente con el desarrollo económico propiamente dicho. Es un régimen parlamentario que luego ha sido copiado por casi todos los estados europeos. Hay pocos estados europeos que sean estrictamente presidencialistas, tal vez la Rusia de Putin. Estimado público, vamos a ver rápidamente 3 ejemplos menores. Perdón, señor Sotomayor. Sí, profesor, estaba tratando de comparar este surgimiento del moderno Estado Nacional en Francia y Inglaterra con requisitos o con elementos, digamos, en cada uno de ambos. Y, por ejemplo, cuando nos hablaba de Francia, hablaba de una población uniforme y además de una religión. Sí. En el caso de Inglaterra, estos elementos, estas características, ¿han jugado algún rol para el surgimiento de este Estado moderno? Sí, pero menor. Muy buena pregunta, señor Sotomayor. Y en ese sentido, entonces, ¿podríamos establecer algunos requisitos o características que deberían cumplir ciertas sociedades para constituirse en un Estado moderno nacional? No creo. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que es un ejemplo solo válido para él mismo. Lo que ha pasado en la Gran Bretaña no creo que sea absolutamente transportable, copiable, etcétera, en otros regímenes. Por lo siguiente, en el campo que usted señala, que me olvidé de mencionar, que es el campo de la unificación étnico-lingüística. Gran Bretaña actualmente, estimado público, se compone de 4 grandes unidades: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En épocas muy pasadas eran reinos independientes. Escocia hasta 1500, hasta la muerte de Isabel I, era un reino completamente independiente y además siempre en guerra contra Inglaterra. O sea, los dos peleaban naturalmente por ensanchar su pequeño territorio en la isla. Irlanda era profundamente católico, no era anglicano o presbiteriano, o sea, protestante como el resto. Y los galeses, que son el resto de lo que queda de la población celta original, hasta el día de hoy políticamente son muy pacíficos, muy trabajadores y no es que yo esté en contra de ellos de ninguna manera. Es un pueblo muy simpático, las chicas galesas tienen fama de ser excepcionalmente lindas, etcétera, etcétera. Pero en el campo filosófico y político no se han distinguido así por grandes concepciones, ideas o movimientos, lamentablemente. Eso es muy usual en este mundo. Entonces, lo que ha hecho la Gran Bretaña es unir a pueblos diferentes, por ejemplo los escoceses, que ahora quieren la independencia total, unir a pueblos diferentes con un marco, con un modelo de institución muy complejo. Escocia siempre tuvo, por ejemplo, una autonomía financiera. Como aquí hay un banco central, en la Gran Bretaña hay un banco que se llama Bank of England. Si ustedes ven un billete de libras esterlinas o una moneda, no va a decir Banco Nacional del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, va a decir Bank of England. Muy rara vez es posible que aparezcan billetes que digan Bank of Scotland, o sea, Banco de Escocia, porque ellos siempre mantuvieron una autonomía fiscal financiera. Tienen un diferente sistema de impuestos, un diferente sistema de tenencia de la tierra. Lamentablemente, esas poblaciones que quedan a veces como Escocia, etc., en el margen del desarrollo social, son muy conservadores. Y las mujeres tienen derechos hereditarios muy diferentes de los varones, es decir, derechos hereditarios inferiores a los varones hasta el día de hoy, lamentablemente. Eso seguramente va a cambiar o está cambiando.
Escocia ha tenido hasta hace pocos días una primera ministra nacionalista, una mujer, pero ella no ha podido cambiar esas costumbres ancestralmente fuertes de los escoceses. Yo no tengo nada en contra de los escoceses, pero es un pueblo mucho más duro que los ingleses. Es un pueblo muy pobre, de montañas, de tierras agrarias muy deficientes. No hay una gran industria como en Inglaterra, etc. Es un país realmente de gente dura, y la gente dura, la gente de montaña, realmente a veces, no siempre, adquiere otras características que la gente de las planicies, por lo menos la teoría británica. Por favor, señor García. A mí me extraña, ¿no?, el carácter escocés, siendo que ha sido Escocia, al menos en las ciudades donde se ha producido la ilustración, ¿no? De ahí son Sí. Hume, La ilustración escocesa. Adam Smith. Reid. Me parece muy claro ese contraste en un país, una región que era un poco menos desarrollada en algunos aspectos, pero ha sido al mismo tiempo en otro momento la vanguardia, ¿no?, de la ilustración en Inglaterra, ¿no? Tiene razón el señor García, lo vamos a anotar aquí. Un momentito. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, ha habido un movimiento estrictamente escocés llamado la Ilustración Escocesa, con representantes muy ilustres, David Hume, Richard Reid, Adam Smith y otros menos conocidos, que han influido poderosamente sobre la ilustración europea en general. Y esos son escoceses. Pero justamente estos brillantes pensadores escoceses no eran nacionalistas. Ninguno de ellos ha propuesto una teoría nacional, un levantamiento nacional o algo por el estilo. Ni siquiera han pedido más autonomía para su amada Escocia. Ni Adam Smith, ni David Hume, ninguno de ellos en el fondo movió un dedo por los intereses, por ejemplo, de los pobres de Escocia. Aspecto criticado brillantemente por Karl Marx. Karl Marx ha dedicado unas páginas en el siglo XIX, o sea, mucho más tarde, ha dedicado unas páginas a la transformación de pequeños predios ganaderos en grandes latifundios de una sola persona. Un proceso que tal vez económicamente era tal vez inevitable o algo así. Y los escoceses no se han levantado, no se han sublevado ante esas maldades que venían de Londres. Recién ahora están adquiriendo nuevamente una concepción de su propia identidad y valía. Estimado público, vamos a ver a toda velocidad todavía 3 ejemplos de estados modernos relativamente exitosos. Ustedes ven, ahí está Suiza, y este es un país que vagamente puede parecerse a Bolivia, por varias razones. Es un país mediterráneo, es un país donde en la Edad Media la industria minera era muy importante, y al mismo tiempo es un país que hasta el día de hoy tiene 4 idiomas oficiales. Todos los billetes, documentos, monedas suizas aparecen en 4 idiomas. Alemán, francés, italiano y retorromano. 4. ¿Qué quiere decir esto? Que es una confederación, ese nombre oficial hasta hoy es Confederación Helvética. Helvetia era el nombre latino de Suiza. Para no favorecer ni alemanes ni franceses, el nombre oficial se lo ha tomado de una palabra latina. Este curioso estado, estimado público, tiene un nacimiento democrático de abajo. Es el único estado en la Edad Media que se ha impuesto exitosamente a los grandes señores feudales de su época.
3 pequeños cantones, o sea, 3 pequeños distritos en las montañas, en la región más montañosa. Hasta hoy sigue siendo la región más pobre de Suiza. 3 pequeños cantones se unieron, formaron la Confederación Suiza y derrotaron a la poderosa dinastía de los Habsburgo. Los Habsburgo han sido emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y reyes de España. Carlos V, por ejemplo, era un miembro de esa familia. Estos 3 cantones han formado un ejército de voluntarios que se batió brillantemente en todas las batallas contra los austríacos. Los derrotó en todos los encuentros. Esto nos muestra también que hay un sentimiento nacional democrático muy fuerte que puede dar lugar al nacimiento de una nación. En vista de que estos 3 cantones originales se pudieron mantener, pudieron preservar su autonomía, varios distritos de las cercanías poco a poco empezaron a unirse a la Confederación Helvética. Curiosamente, estimado público, había de todo en esos cantones. Por ejemplo, había arzobispados soberanos como Basilea, que se unieron a la Confederación, o ciudades calvinistas como Ginebra, que había sido siempre independiente, o un principado cuyo príncipe era el rey de Prusia, que es el Principado de Neuchâtel, en el norte de Suiza. En fin, las cosas más raras se han unido y se ha conformado hoy esa Confederación Helvética con 26 cantones, la soberanía del Estado, y por ejemplo el hecho de dar la nacionalidad a alguien no depende del gobierno central ni de la burocracia central, sino depende de la soberanía de los cantones. Es un sistema federal muy amplio, es el más amplio del mundo, donde los cantones han mantenido realmente muchísimos derechos. Les quiero contar solamente una sola cosa. En Suiza también ha habido guerras civiles. Hoy día Suiza nos parece un país pacífico y tranquilo, seguro para los ahorristas. ¿No es cierto, estimado público? Yo les aconsejo a ustedes que sus ahorros los pongan en bancos de Suiza y Liechtenstein, porque es la legislación que más favorece a los ahorristas. O sea, está absolutamente prohibido que el Estado meta sus manos en los ahorros depositados en bancos suizos bajo ninguna circunstancia. Es una cosa constitucional, lo cual no está mal, ¿no es cierto?, como protección de los sacrificados ahorros que, digo sacrificados no en tono irónico, sino porque la inmensa mayoría de los ahorristas son ahorristas pequeños, modestos. Hubo una guerra civil que es una guerra típica del proceso de modernización. Los cantones católicos, que son en parte los primeros, entraron en guerra contra los cantones protestantes que ganaron esa guerra civil. Zúrich, Basilea y Berna, coaligados, estos 3 cantones muy industriales y modernos, y además de religión protestante, en la guerra civil de 1848-49 vencieron completamente a las fuerzas católicas. Y Suiza es desde entonces un país con una constitución relativamente democrática. Y eso yo supongo, pudiendo equivocarme fácilmente, que no tiene mucho que ver con el ascenso de una burguesía o cosas por el estilo, sino también con el deseo de los suizos de preservar su autonomía. Desde 1815, desde el Congreso de Viena, Suiza es oficialmente un país neutral que no puede participar en guerras. O sea, solamente puede defenderse
pero por constitución no puede participar en guerras. Un país pacifista. Quiero mostrarles también el caso de España y Finlandia. Por cuestiones de tiempo veremos Finlandia, que es muy simple. Finlandia tiene hoy, por eso lo he puesto, estimado público, porque tiene fama de ser un país muy exitoso económicamente y un país muy democrático. Tiene probablemente una de las mejores educaciones del mundo, una protección adecuada a los ecosistemas, la emancipación de la mujer está muy elevada, la actual primera ministra de Finlandia es una mujer. Es decir, para mucha gente Finlandia es un país realmente ejemplar, modélico. Y sin embargo, Finlandia viene de orígenes muy pobres y muy modestos. Eso es lo interesante porque nos muestra que la voluntad colectiva a veces es algo muy fuerte, mucho más fuerte, por ejemplo, que fuerzas económicas o cosas por el estilo. Finlandia, estimado público, de los países escandinavos es el que tiene menor cantidad de tierras agrícolas, está situado muy al norte. El círculo polar ártico atraviesa Finlandia. O sea, es realmente muy frío, con suelos muy malos, cero petróleo, cero minerales, y uno se puede preguntar por qué es tan exitoso este país si realmente es tan pobre en la cuestión de la dotación de recursos naturales. Quiero explicar en breves minutos solamente qué piensan los finlandeses de sí mismos. Los finlandeses piensan que su éxito tiene su base en la ética laboral de los mismos. Es gente, a mí tampoco me gusta, que le gusta trabajar cotidianamente. Como yo soy partidario de la antigua concepción del ocio creativo, a mí ese sistema de trabajar por trabajar me parece simplemente inhumano. Seguramente se debe al frío, a la falta de oportunidades, a que Finlandia nunca ha tenido colonias ni nada por el estilo. Es decir, que la gente realmente tenía que trabajar muy duramente para sobrevivir. Además es un país muy nuevo en varios sentidos. Recién en el año 1154 se establecieron los primeros asentamientos urbanos y se cristianizaron los finlandeses o fineses. Y en 1250 cayó bajo el dominio de los suecos. Y ahora aquí viene algo que los finlandeses lo explican y además están muy orgullosos de ello. De 1250 a 1809, Finlandia fue parte de Suecia, una colonia sueca, la parte pobre de Suecia. Y sin embargo, nunca hubo una rebelión de tintes nacionalistas. En esos largos siglos de pertenencia a la corona sueca, nunca hubo algo así como una rebelión de gente que dijo: ahora vamos a construir nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestra lengua, nuestra cultura, o como se dice aquí, nuestra dignidad, nuestra identidad, diferente a la sueca. Nada por el estilo, no hubo nada. En 1809, siguiendo una guerra que ganó Rusia, Finlandia pasó a ser parte del Imperio Ruso zarista. De 1809 a 1917, hasta la Revolución Bolchevique. En ese siglo de la dominación rusa tampoco hubo jamás una rebelión, un deseo de identidad nacional. Nadie habló de la dignidad mellada del pueblo finlandés, nada de nada. La gente trabajaba, sufría en silencio y construía
una notable prosperidad económico-financiera. En 1917, sin previos movimientos y aprovechando la irrupción de la Revolución de Octubre en Rusia, este gran ducado ruso llamado Finlandia se independizó sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro. El gobierno soviético en San Petersburgo y después en Moscú, que tenía cosas más importantes, la guerra contra Polonia, las sublevaciones de los blancos, la guerra civil que duró 4 años, etcétera, etcétera, prefirió reconocer la independencia de Finlandia. Y esto se debe, estimado público, a que los rusos aquí excepcionalmente actuaron con sentido común. Se dieron cuenta que esa decisión finlandesa estaba muy sentida por la población, que iba a haber una enorme resistencia si los soviéticos tomaban por la fuerza Finlandia. Así que los dejaron independientes. Los finlandeses construyeron, como ustedes saben, un sistema económico muy notable. Les recuerdo que Finlandia es hasta el día de hoy el principal exportador de papel de periódicos, por ejemplo. Tiene la firma Nokia de teléfonos. Exporta a Bolivia maquinaria minera y otras cosas que son un poco aburridas de explicar. Aquí, en el caso finlandés, estimado público, lo interesante es que han sido factores que podríamos llamar una ética laboral protestante luterana muy seria, la que ha sido la base de la prosperidad económica y de la autonomía política. ¿Por qué? Y con eso termino. Martín Lutero, estimado público, a partir de 1517, sin quererlo mucho, uno de los puntos principales de su doctrina ha sido muy favorable a la autonomía individual. Él explicitó la teoría del sacerdocio universal. Es decir, todos los seres humanos, solo por el hecho de ser humanos, tenían las mismas facultades que los sacerdotes. Los seres humanos, según Lutero, estaban todos a igual distancia de Dios. Es decir, no necesitaban la mediación de una iglesia, de obispos, de cardenales o de sacerdotes para comprender la verdad del Evangelio. Sin quererlo, porque era un espíritu autoritario, lo vamos a ver más tarde al ver lo que ha pasado en el Estado Nacional alemán, Lutero abrió las compuertas para una mentalidad que hoy podríamos llamar democrática pluralista, porque él creyó que los seres humanos todos podemos leer e interpretar libremente las Sagradas Escrituras. No necesitamos para nada la mediación ni de instituciones ni de personas. Y eso ha llevado, sobre todo en los países que primero adoptaron el luteranismo, los bálticos, todos ellos fueron los primeros en convertirse al protestantismo, además de un día al otro: Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Esto ha llevado a una cultura individualista muy fuerte, pero al mismo tiempo a un respeto a los anhelos, deseos, intereses de los otros. Y así Finlandia, estimado público, se ha convertido en un Estado nacional donde prácticamente no hay comunidades que estén en contra de ese Estado centralizado. No es un Estado federal. O sea, las provincias finlandesas no tienen parlamentos propios ni nada por el estilo. Y sin embargo, la gente cree que su realización está en el plano personal. Los finlandeses son extremadamente individualistas. O sea, no esperan nada
de instituciones, colectividades, partidos, sindicatos o del Estado, sino que ellos, tal vez por el clima extremadamente frío y duro, no esperan nada de ayuda que les venga de arriba, sino que ellos mismos trabajan duramente por conseguir su realización individual. Aquí tenemos que terminar por razones del tiempo, porque ya son 9:10, estimado público. Vamos a dejar el caso de España, la constitución del Estado Nacional en España, para la próxima sesión, porque es el que más nos interesa a nosotros, por la colonia, etc., y porque es el más complicado hasta ahora. Muy bien.